Hola a todas y a todos. Estamos inaugurando un nuevo ciclo de entrevistas para conocer la actividad popular y la forma de influir en la política del país sin venderse. ¿Ya? Ese es el marco de estas entrevistas, pero básicamente es conocer todas las iniciativas que se están organizando a nivel basal y conocer a las y los candidatos que vienen del sector popular, no ligados a partidos políticos tradicionales y que tienen una apuesta de política diferente. Hoy día tenemos como primer invitado a Antonio Páez de la región de Valparaíso, quien es activista por los derechos laborales y fue, como entiendo, uno de los líderes de la organización en el café Starbucks. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Camila, bien, aquí un poco cansado después de la jornada de trabajo, pero bien, muchas gracias por la invitación. De nada. Y también tenemos a Juan Ignacio Naudón, que es nuestro colaborador pirata, activista del software libre, quien también va a estar acompañándonos haciendo preguntas desde su propio conocimiento. Hola Juan. Hola Camila, gracias. Ya, entonces empecemos. La primera pregunta yo no conozco mucho tu historia y me gustaría saber cómo llegaste a ser un activista de los derechos laborales en tu región. Por favor, cuéntame un poco. Bueno, yo originalmente soy de la ciudad de Santiago, viví ahí hasta los 18 años y en el 2006 me vine a vivir acá a la región de Valparaíso, ingresé a estudiar pedagogía, una educación básica en la Universidad de Playa Ancha, con una experiencia ya de activismo social. ¿Ya? Yo en mi colegio me desempeñé en dos oportunidades a cargo del centro de estudiantes y desarrollé toda una labor, tanto política como social, en la búsqueda de articular a los estudiantes secundarios en las luchas que teníamos en ese momento, que era por el pase escolar, la extensión de las becas de Junaev y algunas demandas que todavía suenan, o sea, ahora suenan muy añejas porque ya están instaladas, pero en ese momento todavía no se hablaba de educación gratuita y otro tipo de cuestiones. Cuando llegué a la universidad, producto de las precariedades que afectan principalmente a las familias trabajadoras, rápidamente me tuve que comenzar a buscar trabajos, trabajos que principalmente acá en la región que están disponibles para jóvenes tienden a ser muy precarios, sin contrato, trabajos por debajo del salario mínimo, con jornadas extenuantes, mucha prestación de abusos. em, por parte de las empresas, incluso estos locales, muchas veces ligados al turismo o a los restaurantes, que nos ven o nos veían como principalmente mano de obra barata, fácilmente sustituible, y que saben que es gente que no busca mejorar las condiciones de trabajo, sino simplemente están ahí por un tiempo para cubrir una necesidad, y una vez cubierta esa necesidad, se van y entra otra persona. Entonces, eso fue algo que a mí me impactó mucho. Una de mis experiencias laborales más largas que tuve fue en un restaurante de elite dentro de la región de Valparaíso, en ese momento, que en ese momento existía, ya no existe, se llama Delicias del Mar, un restaurante donde los vinos, por ejemplo, se vendían vinos por sobre los 250.000, 300.000 pesos, donde una comida promedio podía estar por sobre los 70.000, 80.000 pesos. em, y la mayoría de los garzones que trabajaban ahí eran trabajadores que estaban contratados por el salario mínimo y que el salario en realidad se lo hacían por las propinas, ¿ya? Pero por debajo, digamos, de esta situación que podía ser considerada como de privilegio, entre comillas, por trabajar en ese espacio, teníamos la realidad de que, por ejemplo, mi jefe en ese momento, que era el presidente de la Cámara de Comercio de Viña del Mar, llegaba y te decía, hoy sabéis que hoy día no tengo ganas de verte, así que estáis despedidos y te echaban, no teníamos vacaciones, nuestras jornadas partían a las 9 10 de la mañana y terminaban a las 12 11 de la noche, ya el otro día se volvía a repetir, trabajando Año Nuevo, Navidad, fiestas patrias, o sea, digamos, un entorno de mucha explotación. Y si bien en distintas ocasiones se hablaba el tema de organizarnos para formar un sindicato, claramente primaba por una parte el compromiso con el dueño, por relaciones de muchos años en los garzones más viejos,
y también miedo a la precarización y obviamente al desempleo en los sectores más críticos, digamos, de un restaurante, como es la cocina o los mismos trabajadores que lavan la loza, la copería. Entonces, frente a esta situación como de incertidumbre laboral constante, junto o sea, una persona me motivó, digamos, a postular Starbucks, que se había recién instalado en la región. Starbucks venía con una muy buena reputación como espacio laboral, con buenos salarios, con buenas condiciones laborales. Y yo dije, bueno, quizás voy a ganar menos que como garzón, pero por último voy a tener contrato, vacaciones, etcétera, etcétera. Cuando ingresé a Starbucks, que eso fue alrededor de en el año 2010, a finales del año 2010, de hecho este año cumplí 15 años trabajando ahí, em, me di cuenta que esta realidad era sobre todo una pantalla que escondía condiciones de trabajo muy precarias, que no se diferenciaban mayormente de lo que pasaba en otros sectores de la industria. Yo ya había pasado, por ejemplo, por la escuela de McDonald's, donde fue una experiencia, era terrorífico trabajar ahí. Y valoro mucho a la gente que se mantiene por periodos largos, pero en realidad bueno, hay otros problemas que después los podemos conversar, pero Starbucks finalmente, mi primera impresión fue que era un lugar distinto, pero al pasar de los días rápidamente entrabas en la dinámica que ocurre en toda la comida rápida. O sea, son trabajadores desechables, donde se ponen muy por delante la promesa, frente a la promesa esta de la flexibilidad, del trabajo más colaborativo, etcétera, etcétera. En realidad es la misma dictadura patronal, pero con otro vocabulario, digamos. A nosotros no nos decían trabajadores, nos decían partners, como si fuésemos socios de la empresa, como si fuésemos accionistas de la empresa, cuando eso no es así. Y bueno, bajo esta buena onda se escondían una serie de ilegalidades que cometía la empresa y de la cual ellos no se hacían cargo, supuestamente porque en Estados Unidos las normas laborales son mucho más flexibles y ellos pensaban que como, bueno, esta empresa era americana, podían aquí hacer y deshacer cualquier cosa con el código del trabajo. Total, somos un pequeño país colonizado, digamos, por los yanquis, y por lo tanto, ¿quién se va a querer meter contra Starbucks? Afortunadamente, en el año 2009 se había constituido un sindicato dentro de la empresa, pero desgraciadamente ese sindicato estaba muy concentrado en Santiago, en las tiendas donde se había formado, que era la casa matriz en Isidora Goyenechea, y el rápido crecimiento y expansión de la empresa a nivel nacional le había dificultado al sindicato alcanzar el ritmo de crecimiento o ir a la par con el crecimiento de la empresa. Yo cuando ingresé, de hecho en ese momento el sindicato ya había ganado algunos litigios con la empresa y se había visto la empresa en la obligación de aceptar la creación del sindicato, a pesar de toda la política antisindical que tiene Starbucks a nivel mundial. Y por esa razón, yo una de las primeras cosas que noté es que había un recuadro en la parte de atrás, en la oficina, en el back office que le dicen, con el casillero que decía sindicato. Y dije, ah, chucha, acá hay sindicato. Y mi primera, lo digo así bien críticamente con respecto a mí mismo, pero mi primer prejuicio fue, puta, si en esta empresa que es tan progre hay un sindicato, el sindicato debe ser amarillo. Así que aún así me sindicalicé al quinto día de estar trabajando en Starbucks. En ese tiempo la afiliación era secreta, así que nadie lo sabía. Y irónicamente, mi jefatura en ese momento me tenía muy bien considerado, me había propuesto para un cargo incluso de jefatura, al cual yo rechacé, porque, bueno, después me fui dando cuenta de que estas jefaturas intermedias finalmente son el capataz del siglo XXI. Y como nunca me ha gustado jugar ese rol, porque tengo una conciencia de trabajador en que no me gusta trabajarle a la empresa, yo digo, yo trabajo en Starbucks, pero no le trabajo a Starbucks, me mantuve como barista, que es el cargo que desempeño hasta el día de hoy. Y ahí un poco me metí en la dinámica del trabajo sindical, digamos, sobre todo con lo que tenía que ver con la visibilización de las condiciones de trabajo en este tipo de lugares y buscar, a través de la organización y el fortalecimiento de la organización colectiva de los trabajadores, modificarla. Y ahí ya entramos en una pelea enorme que ha durado más de 15 años. Interesante tu experiencia, ya que tú tienes esta experiencia de el empleador, que es una persona, que es el dueño del restaurante, que ejerce un poder arbitrario sobre los trabajadores,
que depende básicamente del dueño, o sea, de nadie Claro. más, y que crea una precariedad que hace posible una explotación extrema, en el sentido de que, como tú bien dices, hay como un nexo con el empleador, el que domina, y es difícil dejar ese trabajo. Es como una cárcel de la que no quieres escapar o no te sientes con confianza de escapar. El miedo al desempleo obviamente siempre está ahí, pero es como estas relaciones abusivas que uno no puede dejar en el fondo. Ahí hay Claro. un tema. Entonces, te quería preguntar también esta otra experiencia de dominación, ya que Starbucks es una franquicia y me imagino, En por ese ende, momento no era una franquicia por si acaso. entonces cuéntame un poco cómo funcionaba, o sea, el tema de que, claro, o sea, tu empleador es una persona chilena, es una persona norteamericana de Estados Unidos, o cómo funciona la cadena de autoridad ahí. Claro, Starbucks, a diferencia de la mayoría de los países fuera de Estados Unidos, funcionaba en Chile con la administración directa del negocio acá. Obviamente había un representante legal chileno, pero todas las decisiones corporativas pasaban por Estados Unidos. O sea, la autonomía era ridículamente reducida, ¿ya? De hecho, era tan reducida que cuando se desarrollaron los procesos de negociación colectiva, cada paso debía ser consultado con Estados Unidos. O sea, las personas que estaban sentadas en la mesa no tenían ningún poder de decisión con respecto a nada. Y de eso, de hecho, también fue una de las cosas que los tribunales también le fallaron en contra, digamos, a Starbucks. Em, entonces, claro, esta pasar del patrón, de verlo, a que se vuelva algo como omnipresente, es un cambio subjetivo, porque por una parte uno sabe que hay alguien que está en la cadena de mando arriba, muy arriba, pero disloca esa idea de la jefatura con respecto a tu jefatura local, digamos. Entonces, además, estábamos todos dentro de un mismo rango etario, yo ya no porque ya llevo muchos años, pero en general, las jefaturas de estos lugares de trabajo tienen más o menos la misma edad que uno. Entonces, por ejemplo, en ese momento, cuando yo entré a trabajar a Starbucks, tenía 25 años y mi jefatura tenía poquito más de 32, 33 años, no tenía más. Entonces Muy era poca alguien con quien experiencia. yo me podía llegar a relacionar. En cambio, yo cuando era garzón, mi jefe tenía sobre los 60 años y yo era un cabro de 22, 23, que lo veía a él como al viejo del látigo. Entonces, eso crea una idea de compromiso emocional distinto dentro de estas cadenas y que además muchas veces se dan relaciones interpersonales entre los propios trabajadores y eso genera una idea de comunidad donde la idea de la explotación se vuelve mucho más ambigua y difícil de quebrar. Súper interesante porque, claro, las jefaturas, incluso las más altas dentro de la tienda, no tienen ningún poder. Entonces, No, a ninguno. diferencia del patrón, uno sabe que uno puede conseguir cosas del patrón o el patrón puede hacer cosas porque básicamente lo determina, pero las jefaturas que supuestamente son tu empleador o ejercen poder sobre ti realmente no tienen poder. Entonces, claro, eso hace más difícil, como tú dices, el tema de ver la explotación como es. Hay un tema Claro, también la tendencia neoliberal de entender a los empleados como parte del negocio y ponerse la claro. camiseta y todas estas ilusiones en el fondo. El Y colaborador que le dice. claro, y la cosa moderna, que uno es dentro de la empresa y uno es parte de la empresa, aunque uno reciba el sueldo mínimo. Entonces, Claro. eso por un lado. Y por el otro, como tú dices, la cercanía de la edad hace que hay una ambigüedad en el fondo de la cadena del comando, en el fondo, y Claro. hace esta relación mucho más ambigua. Sí, y de hecho, claro, en lo estructural, las jefaturas de estos locales no pueden tomar decisiones ni pueden mejorar ningún tipo de tema salarial o condiciones de trabajo en general, pero sí entregan otra clase de beneficios que nosotros lo categorizamos en algún momento como el sueldo emocional Mm. que es entregarte tarjetitas, darte chapas, que tú las puedas poner en tu pechera y que eso se exhiba hacia afuera, darte privilegios, con algo que podría ser muy estúpido, pero con los turnos de trabajo, con los horarios donde trabajas, con las tareas que se te asignan, solo caja, solo barra, no limpiar, no sé, por ejemplo, los baños, que son cosas que uno podría decir, oye, pero eso no representa ningún beneficio material para ti,
pero en términos de cómo uno se siente en el lugar de trabajo, claro que uno siente que existe esa recompensa. Ujú. Entonces, la mayor arma de cohesión, digamos, con la cultura empresarial que tienen este tipo de jefatura es esa vía, es este sueldo emocional, es que tú te sientas como parte de una familia que es impersonal, porque estamos hablando de una transnacional como es Starbucks, que tiene más de 100.000 empleados en todo el mundo. No existe esa idea donde el jefe te invita al asado a final de año, qué sé yo, no sé. Claro. Em, pero acá sí está una forma de generar este compromiso del trabajador con respecto a la marca. Y de hecho hay un concepto interno que nosotros usamos, que es el Sirena Lovers, el que tiene la sangre verde, decimos, que son gente que se siente muy comprometida con la empresa, a pesar de ser un trabajador ultra precarizado, como que eso no se ve. Claro, y esa persona es ideal para la jefatura del medio, en el fondo. Totalmente, Sí. totalmente, sí, El sí, capataz más brutal, en el fondo. exacto, Un clásico. exacto, La otra cosa que es interesante es el nivel de rotación, porque tú dices que en el restaurante sí, la gente se quedaba por muchos años. Entonces, claro, claro, organizar un sindicato en un lugar donde no hay tanta rotación es más fácil, pero si en claro. Starbucks son gente más joven que va a estar ahí unos meses y se va a ir, es muy difícil hacer un sindicato. ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, de hecho, ocurren dos cosas que son interesantes. Efectivamente, la comida rápida en general, porque yo considero que Starbucks es comida rápida. O sea, si alguien me dice que eso es una cafetería, yo digo, eso no es una cafetería. Nosotros vendemos, somos a un restaurante lo que es McDonald's. Bueno, esto es una cafetería, es Starbucks. Ocurre un fenómeno, primero, que efectivamente la rotación es muy alta, sobre todo en ciertos periodos, ¿ya? Cuando yo entré a trabajar, la rotación en Starbucks era de alta hacia arriba, ¿ya? Si no me equivoco, en ese momento estaba por sobre el 100% a nivel anual, ¿ya? O sea, la gente rotaba el 100% de la empresa en un año. En los momentos más críticos, la rotación llegó hasta el 120, 140%. ¿M? Mm. Am, Estoy hablando del periodo 2013, 2014, como en ese lapsus de tiempo. McDonald's, por ejemplo, tiene rotaciones sobre el 200%. O sea, la gente no dura ni 6 meses trabajando ahí. Lo cual, obviamente, la rotación se constituye en un factor que dificulta la sindicalización. Por dos razones. Y aquí voy a lo segundo. Primero, de que quien se sindicaliza lo hace muchas veces por un punto, ¿ya? Porque tiene un conflicto muy particular y que ese conflicto una vez se resuelve, deja de existir la motivación para participar del sindicato. O hay gente que lo hace por una cuestión más ideológica, de decir, bueno, yo necesito el respaldo de una organización superior frente a cualquier problema que tengo o que pueda tener en el futuro, ¿ya? En Starbucks en particular se combinaron dos cosas. Primero, de que como la rotación era un poco más baja que en el resto de la comida rápida, facilitaba el hecho de que se pudiese constituir y mantener el sindicato inicialmente, ¿ya? Pero enfrentábamos igualmente el problema de la rotación. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que el sindicato se concentró en muy pocos locales, en dos, tres locales, que tenía una alta tasa de afiliación. Y a pesar de la rotación, cada vez que alguien nuevo entraba, ya existía la dinámica del sindicato y por lo tanto esa persona pasaba a ingresar al sindicato. Y así se mantenía la existencia del sindicato. Ujú. Pero el problema es que la empresa se extendía de tal forma, ¿ya? El sindicato crecía cuantitativamente y la empresa crecía cualitativamente o exponencialmente. Entonces, abrir el sindicato en otra tienda implicaba que tenía que haber una persona que necesariamente quisiese tomar la tarea de afiliar a la gente al sindicato y no que fuese un acto individual de afiliación sindical, ¿ya? Ujú. Y eso fue lo que nosotros pudimos desarrollar de forma mejor como tarea, digamos. Entonces, buscamos un mecanismo de que cada afiliado se transformara básicamente en un dirigente sindical, Ujú. ¿ya? Y buscara dialogar con sus compañeros para también afiliarlos al sindicato. Eso nos resultó parcialmente, por lo menos hasta antes del año 2011, ¿ya? Esa era nuestra forma de combatir la rotación, es decir, constituir núcleos sindicales y que se fuesen renovando a medida que la gente iba rotando. ¿Ah? El problema es que hasta ese momento la empresa no sabía quiénes estaban sindicalizados y quiénes no. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que ingresé aquí en la región de Valparaíso, yo era el único representante del sindicato en la región. Y yo me dediqué a hablar con mis compañeros clandestinamente para que se afiliaran al sindicato, sin que la jefatura lo supiera. Hasta que un compañero se vendió y entregó la nómina de quienes estábamos afiliados y
bueno, la empresa en realidad más que despedirnos, porque sabía que no lo podía hacer, digamos, o sea, si hubiesen querido lo hacen igual, pero no estaba muy en el plan de ellos, pensaban que podían ganar ese combate ideológico, fue presionar moralmente a mis compañeros con esta idea de somos amigos, amigas, no me traiciones, el sindicato es la traición y por lo tanto salte. Ujú. Eso caló sobre un sector, pero sobre otro no. ¿Ya? Y aquí hay una cosa muy específica que a mí me llama la atención, que es que la mayoría en ese momento de los trabajadores de Starbucks trabajaban y estudiaban. ¿Ya? Ah, eran todos estudiantes. Sí. Por eso decía al principio que hubo dos cosas que nosotros nos beneficiaron, ¿ya? Y la segunda característica es que un número importante de los trabajadores que estábamos en Starbucks en ese momento estudiábamos en universidades tradicionales, ¿ya? En universidades estatales. Y la gracia de las universidades estatales en Chile es que tienen un movimiento estudiantil organizado y en general bien activista. Entonces, muchos de esos jóvenes que estaban trabajando en Starbucks venían de experiencias de movilizaciones anteriores, como por ejemplo el año 2006 en el movimiento estudiantil secundario. ¿Ya? Y además, acá en la región, por ejemplo en Valparaíso en particular, casi la totalidad de quienes trabajábamos en Starbucks y estudiábamos lo hacíamos en la Universidad de Playa Ancha y en la Universidad de Valparaíso y la Universidad Católica. ¿Ya? Mm. Tres universidades que tienen un fuerte movimiento estudiantil que cuando calzó con el inicio de las movilizaciones del año 2011 a todos nos hizo un sentido, había un entrecruce muy fuerte entre me organizo en la universidad, obvio que me voy a organizar en mi lugar de trabajo, ¿ya? Y con que además el sindicato trató de desarrollar una política de mucho activismo de la base del sindicato en la toma de decisiones y en otro tipo de instancia, en una cuestión como asamblearia, que rompía con esta jerarquía tradicional de los sindicatos, donde el presidente, el tesorero y el secretario toman todas las decisiones, dicen qué se hace y qué no se hace, y el resto simplemente aprueba o rechaza, que generalmente es un apruebo más pasivo que otra cosa. Entonces, el sindicato ganó una legitimidad muy importante en la base de los trabajadores de Starbucks, que se puso a prueba el año 2011 con la huelga, que fue la primera prueba de fuego para todo este grupo de cabros, de pendejos, como decíamos ahí, que nos atrevimos a desafiar a una transnacional como Starbucks con hartas ingenuidades y que nos dimos el primer costalazo contra la realidad, digamos, que costó caro. Pero bueno, igual hacia el futuro logramos sortear de buena manera, en mi opinión. Cuéntame más o menos cuántas personas estuvieron activas en esa huelga y cuáles son los desafíos más importantes que tuvieron que sortear y lo que aprendieron en el fondo, de cómo el Mm. sistema se defiende, el sistema neoliberal se defiende en contra del poder popular organizado. Claro. Yo creo que primero había una ilusión muy extendida en que Starbucks, como era progre, ¿ya? Porque en ese momento tenía muy la chapa de progre, hoy ya está obviamente muy marcada por la lógica sionista de su ex dueño Howard Schultz, bueno, que es su accionista igual, de Howard Schultz y su ligación con el sionismo y la complicidad con el genocidio en Palestina, pero en ese momento tenía la chapa de ser progre, de un espacio de ser gay friendly, donde Starbucks te paga la universidad y el aborto, pro aborto, qué sé yo. Entonces dijimos, bueno, estos tipos van a negociar. O sea, si como trabajadores de Starbucks, que somos partner, nos sentamos a negociar y no estamos pidiendo nada loco, probablemente van a negociar. Pero ahí se rompió el primer dique, digamos, de ilusiones en que Starbucks en realidad operó como cualquier otra patronal con total brutalidad, digamos, desde el día uno. O sea, nosotros presentamos el proyecto de negociación colectiva representando a más del 50% de los trabajadores y la primera respuesta de Starbucks antes de recibirnos el proyecto fue nosotros no negociamos con grupos externos a Starbucks. ¿Por qué? Porque en la legislación norteamericana los sindicatos son preexistentes a la empresa, porque están Claro, organizados de otra manera. Pero acá en Chile no, el sindicato es de empresa. Por lo tanto, no preexistía como la legislación norteamericana. claro. Pero los abogados, como eran de Estados Unidos y no entendían esa idea, ellos decían, nosotros no vamos a negociar con el sindicato. Y eso en Chile es una práctica antisindical. Claro. Entonces, ya partimos mal. Lo segundo, cuando se dieron cuenta de que en realidad esto no lo podían hacer, simplemente dijeron, no va todo. Y no vamos a negociar y listo. Entonces, Y eh, cuáles eran las demandas específicas o algunas de las más estábamos importantes? pidiendo que nos compraran los uniformes, que nos dieran la colación y el transporte.
sea, cosas súper básicas. O sea, Claro, realmente una vergüenza. Ustedes tienen que comprar el propio uniforme de sí, Starbucks. sí. Lo Increíble. único que nos daban ellos era la pechera, nada más. Pero todo lo que tenía que ver debajo de la pechera, eso corría por nuestro gasto, de nuestro Es bolsillo. parecido a los trabajadores del telemarketing, que tienen que comprar sus propios audífonos y micrófonos Claro, y básicamente pagar su propio internet para sí, trabajar remotamente desde la casa. O sea, exacto. es increíble cómo la empresa al final hace que los trabajadores paguen por cosas básicas para hacer su trabajo. Claro, y ahí nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, de que estos escalafones no eran solamente decorativos, sino que, por ejemplo, los gerentes de tienda, o sea, los encargados de los locales, recibían asignaciones de colación y transporte, por Ah, ejemplo. claro. Ellos sí, nosotros no. O recibían bonos que nosotros no sabíamos que existían eh, y que estaban ligados justamente a nuestro trabajo. Entonces, bueno, ahí se quebró esta primera confianza en los equipos. Y desde ahí yo creo que surgió mucho una bronca en contra de la empresa, que no se quitó por muchos años. Es Mm. decir, pertenecer al sindicato era básicamente estar en contra de la empresa, como una marca muy distintiva. De hecho, nosotros en algún momento discutiendo, como tratando de teorizar esta experiencia, habíamos sintetizado de que la experiencia del sindicato dentro de Starbucks era una cuestión contracultural y contrahegemónica a esta cultura corporativa que buscaba instalar Starbucks. Que no es solo algo que fuese como interno, porque, no sé, yo siento que Walmart, por ejemplo, tiene una cultura organizacional interna muy instalada, muy ideológica, pero que no busca exportarla como modelo de relaciones laborales. Starbucks no. Starbucks sí busca que esto se reproduzca hacia afuera. De hecho, en las escuelas de psicología, en los ramos de psicología organizacional, por ejemplo, se estudia el modelo Starbucks como un modelo de relaciones laborales exitoso, digamos. Exitoso en términos de contener el reclamo de la clase trabajadora. Exitoso en el sentido de instalar la dominación como forma de relación laboral. Y obviamente en las escuelas de marketing, bueno, también se estudia el marketing de Starbucks, que está instalado como un paradigma, digamos. Que eso, bueno, se fue cuestionando con el tiempo, pero que en ese momento era muy, muy, muy fuerte. Entonces, yo siento que ese golpe que nosotros recibimos por parte de la empresa, lo supimos sintetizar como lección en un punto de que como trabajadores tenemos intereses contrapuestos, algo que es muy lógico, digamos, Claro. de la historia del movimiento obrero, pero que, claro, en una generación joven donde no habían sindicatos, porque, o sea, si uno incluso ve la realidad actual, hay muy pocos sindicatos en la comida rápida y de esos muy pocos sindicatos, pocos tienen la fuerza para negociar con intensidad, digamos. Más todavía considerando que en el mundo, en ese momento, en el año 2011, el sindicato de Starbucks era el único que existía. Em, Porque en Estados Unidos nunca había existido desde el año 71, cuando se forma Starbucks, nunca había existido un sindicato hasta hace 3 años atrás, que se forma con la filial de Workers United. Entonces, marcamos un hito a nivel internacional y un poco eso también fue una lección, digamos, una vidriera de Starbucks a nivel corporación para después tomar otra clase de decisiones que iban a terminar, sí, franquiciando el negocio. O sea, hoy día está franquiciado. En ese momento Starbucks decidió irse de Chile y entregarle la marca a otra transnacional, de todas maneras, que se llama Alsea, que es una empresa mexicana, que es quien administra la marca hasta el día de hoy. Ah, mira, qué interesante. Y en términos de los desafíos que tuvieron, ustedes lidiaron en términos del apoyo o de el empuje desde contrario desde el Estado. Mm. Cómo fue la relación de ustedes con la regulación, con lo jurídico, con la relación entre la empresa y el Estado y ustedes? Mm. Sí, hay una cosa antes que se me fue mencionarlo, que yo creo que una de las cosas que le dio mucho empuje a la movilización, sobre todo en la huelga del año 2011, fue la relación que teníamos con el movimiento estudiantil. ¿Ya? De hecho, bueno, el año 2011 hubo toda una serie de movilizaciones, de tomas acá en las universidades a nivel nacional y nosotros éramos parte muy orgánica de esas tomas. Por ejemplo, yo era dirigente de mi universidad y era dirigente del sindicato. Ujú. Entonces era muy normal marchar con los estudiantes y después irnos un grupo de estudiantes a apoyar al sindicato de Starbucks que se estaba manifestando afuera del mall. Eso era muy natural. O que en los actos de la Confech
que terminaban de forma multitudinaria, nosotros como trabajadores de Starbucks nos subiéramos con nuestros uniformes a hablar. Entonces eso aportó en un sentido a a la radicalización política de los trabajadores en un espacio laboral que es poco frecuente que ocurra, digamos, ¿ya? Eso igual como para tenerlo en consideración. Sí, a Y mí me parece eso súper relevante porque es algo que en general no pasa. El movimiento estudiantil va paralelo a lo laboral claro, y porque ya no hay el lugar para encontrarse en el fondo y no hay permanencia en el trabajo, hay precariedad, es más claro, difícil que los estudiantes estén en ambos lados. Entonces es interesante esto que el movimiento estudiantil le da mayor energía en el fondo al movimiento sindical y viceversa, porque claro, claramente tu experiencia como trabajador también hace que te radicalices en ese foro estudiantil, ¿no? claro. De hecho, para mí la unidad obrero estudiantil, que era una consigna muy que se consideraba en los años 60, para mí tiene toda la vigencia al día de hoy. Em, Creo que esa unidad entre trabajadores y estudiantes es estratégica en un punto si uno quiere enfrentarse a un enemigo tan grande como es una transnacional como Starbucks. Entonces, dicho eso, esta relación que nosotros tomamos o que uno toma con respecto al tema del Estado, yo creo que hay una visión primero en la experiencia sindical del último periodo, estoy hablando de la recuperación de la democracia, de la vuelta a la democracia en adelante, muy de esperar la tutela del Estado en términos de mediar en la relación con el empresario, ¿ya? Creo que eso es algo que se fortaleció, sobre todo durante los 90 y los 2000, y que hoy día está muy instalado en el sentido común de los dirigentes sindicales, ¿ya? De hecho, la mayoría de los sindicatos, de los dirigentes sindicales se preocupan mucho, por ejemplo, de ser como abogados y presentar muchos recursos, demandas, pronunciamientos de la Dirección del Trabajo y poco fortalecer orgánicamente el sindicato como base en esta disputa de poder con respecto a la patronal, sea un pequeño empresario o una gran empresa transnacional. Y que lo más gracioso es que la propia experiencia te dice que entre más fuerza tienen los trabajadores en términos de potencial activo, es más fácil doblarle la mano al empresario, ¿ya? Y en eso tenemos un enorme ejemplo, como son los portuarios, los mineros, los funcionarios públicos, que negocian de hecho, aún en contra de la legislación. Pero como que en el mundo privado eso se desdibujó. Y sobre todo en sindicatos que no tienen mucho poder de fuego, digo yo, al poder de movilización, como que el centro de la actividad sindical se mueve hacia la parte jurídica. Y yo creo que ahí es donde más tenemos que perder. Y por lo menos nosotros lo vivenciamos así, o sea, en el sindicato lo vivenciamos así. Hasta el día de hoy creo que hay un juicio que perdimos. ¿Ya? Y todo el resto de los fallos que se hicieron en contra de la empresa y que la castigaron con multas, etcétera, etcétera, no generó ningún tipo de cambio en la correlación de fuerza entre el sindicato, entre los trabajadores organizados y la empresa, ¿ya? Porque el sistema no está diseñado para cambiar las correlaciones de fuerza a través de fallos de tribunales. El fallo de tribunal lo que busca básicamente es restituir, digamos, como lo dicen los abogados, el imperio de la ley, pero sabemos que las correlaciones de fuerza entre los trabajadores y los empresarios no están regimentados por el imperio de la ley, ¿ya? Sino que es sobre todo en la fuerza que se da en la lucha, sobre todo por el salario. Y finalmente la lucha por el salario implica también poner en cuestionamiento la tasa de ganancia que tiene la empresa. Entonces, Y aparte que la multa que se le aplica no, a son la irrisorias, son empresa absurdas. son muy pequeñas en el fondo y las cuenta como parte de las externalidades. Claro. Y a ustedes no les llega nada, porque en el No, fondo nada, no, nada. pueden seguir violando el derecho del trabajo en el fondo Exacto. y pagar no nada y todo esto, y pagar de nuevo la multa realmente les importa poco. Entonces, Claro, obviamente la ley laboral es una especie de regulación de la explotación, pero no claro. realmente una protección a los trabajadores que se organizan para mejorar sus condiciones. Claro, y yo creo que ahí también, incluso a esa categorización, yo también le pongo límite, finalmente, porque creo que en última, los únicos que podemos defender nuestras condiciones de trabajo somos los trabajadores organizados a través del uso de la fuerza. Con la fuerza no estoy llamando a secuestrar a nadie o a golpear a un jefe, no. Estoy hablando de la fuerza organizada, de la fuerza colectiva de los trabajadores, que se manifiesta sobre todo en la huelga. O sea, para mí la huelga es la toma de conciencia práctica de lo que es la fuerza del trabajador. Porque si yo no trabajo, por más que mi jefe sea
un súper comprometido con la empresa, no puede sustituir a los trabajadores. O sea, es uno. Nosotros somos el 90% de la empresa. Sin nosotros, la empresa no vende café. Sin las y los crew, la empresa no, McDonald's no vende hamburguesa. Finalmente, todo el personal administrativo lo que hace es sostener administrativamente la empresa, pero el giro de la empresa no es la parte administrativa, es la operación. Y ahí es donde está el corazón y yo creo que esa es una identificación que se fue perdiendo por la ideología neoliberal, que parte de la tarea que nosotros tenemos por delante es reconstruir esa subjetividad, y no hay otra forma de hacerla sino es practicando esa lucha de clase, digamos, que finalmente para mí es, nos guste o no nos guste, el motor de la sociedad, en la búsqueda de mejores beneficios. Sí, importante resaltar que básicamente ir al sistema judicial no entrega ningún beneficio a los trabajadores. Y es algo que la mayoría de las personas piensa que cualquier problema que tienen puede ir a los tribunales. Nosotros sabemos Claro, que es un proceso caro, largo y que en muy pocas ocasiones te reporta un beneficio, sino que claro. simplemente es más una ganancia simbólica que realmente no ayuda al proceso. Juan tenía una... Eso no quiere decir que no haya que hacerlo, Ah, no, claro. O pero el sea, hay que centro de dejar... la actividad no debería estar ahí. Estoy de acuerdo, uno tiene que dejar el precedente, ya que Claro, eh, entre más, entre más evidencia hay de explotación y de abuso, que uno puede dejarlo registrado en tribunales, más claro. poderoso es o más legítimo es la movilización de los trabajadores. Entonces hay que hacerlo, pero no hay que tener la idea, la ilusión de que el Poder Judicial va a venir a salvarnos. Ya, eso es No, algo no, eso que no. la democracia liberal ha puesto en el centro, de que Claro, siempre es el Poder Judicial, los tribunales que te van a defender frente al abuso, y eso no es real. Los no. tribunales y la justicia está para aplicar la ley, pero esa ley no significa que el empleador tenga que cambiar la forma de la relación laboral y que, como tú bien dices, ese balance de poder va a cambiar, ¿no es cierto? O sea, Claro. eso no va a ocurrir. Juan Ignacio. Sí, bueno, no sé, como un comentario de respecto de lo que nos narraba Antonio. Yo recuerdo que trabajo voluntario, año 90, y fuimos al sur y se hacían unos talleres de sindicalismo. Y todos un programa radial en Radio Quellón. Y todos los dirigentes que habían, que estaban tratando de armar sindicatos, eran clandestinos, no se querían mostrar, qué sé yo, era la persecución sindical en los años 90, saliendo de dictadura, con alcaldes todavía designados por la dictadura, era así, y veo que no ha cambiado nada en la práctica. Y lo otro que también quería comentar respecto de lo que comentaste, de la justicia o tema tribunales. Está claro que los tribunales están absolutamente corruptos. O sea, todo lo que ha ocurrido en los últimos años, digamos, en términos de cómo, o sea, la ley está en contra, pero más encima el mismo sistema de alguna forma está corrupta, está con redes corruptas que hacen poco viable que uno, incluso con una legislación que está en contra, vaya a funcionar. Es como, no sé, yo no tengo mucha fe en la justicia, eh, o en el sistema de justicia. Lo que quería preguntar era, em, ¿cuánta gente está sindicalizada? Mm, ¿Ya? Recuerdo que yo estuve como en las primeras iniciativas apoyando a algunos sindicatos cuando se creó Noma AFP. mm, ¿Ya? Y en ese tiempo yo me acuerdo que tenía mucho este tema de observar, porque yo he sido independiente siempre. Incluso le comentaba, yo por principio no cotizo en la AFP, puedo hacerlo porque como soy independiente, de alguna forma lo veo de otra forma. Y tampoco cotizaba en ISAPRE, o sea, de hecho todavía si cotizo, cotizo en FONASA, pero es por una decisión y una convicción propia, o sea, no sé, si coticé 3 años fue cuando trabajé dependiente. Entonces, claro, tratábamos de ver esas cifras.
¿cuánta es la gente que efectivamente podrías llegar a cuánta es la gente sindicalizada y cuánta es la gente potencialmente sindicalizable de los trabajadores? Porque, por ejemplo, cada vez que mencionaba, quería saber cuántos trabajadores tiene Starbucks y cuántos están en el sindicato. Mm, Por ejemplo, ya que es como el caso más emblemático respecto de de la industria donde están insertos, que es esta cosa como, no sé, comida rápida, comida chatarra, digamos, rápida, café chatarra, café que no es café. claro. Sí, yo, bueno, mencioné en algún momento el año 2011, quienes estábamos participando de la negociación colectiva y por lo tanto afiliados al sindicato en ese momento, representábamos el 50% de los trabajadores. En ese momento la empresa tenía un poquito más de 500, nosotros éramos un poquito menos de 250, 247, un número por ahí, ¿ya? Pero eran Ah, clandestinos, eso me llamó la atención mucho. sí, Porque éramos yo cuando lo clandestinos. mencionaste, me recordé de esta visión de armar los sindicatos en el sur, en los años Claro, 90. ahora la negociación colectiva no puede ser clandestina porque uno tiene que entregar una nómina de trabajadores que van a quedar adscritos, o sea, sí, al contrato colectivo. Por lo tanto, ese fue el momento en el que salimos de la clandestinidad y ahí la empresa se dio cuenta que el sindicato tenía un número importante de trabajadores afiliados y que por lo tanto la huelga iba a ser un problema. ¿Ya? Em, entonces, pasamos de ese momento. El año 2011, después de la huelga, la empresa arremete muy fuerte en contra del sindicato y comienza a despedir a esta figura que nosotros habíamos constituido del delegado de tienda. Entonces ellos empiezan rápidamente a despedir a los trabajadores, a realizar práctica antisindical y persecución, acoso. Yo mismo, que era delegado en ese momento de aquí de la quinta región, empecé a sufrir acoso por parte de mi jefatura. Entonces la dinámica era la siguiente. La idea era o te cansaban y renunciabas o en verdad te echaban ya si veían ellos que estaba muy duro, digamos, intransigente. Em, a mí, por ejemplo, lo que comenzaron a hacer fue a cambiarme los turnos. Entonces, yo no sé, pues, entraba a las 2 de la tarde y mi jefatura tachaba mi horario de 2 de la tarde y me ponía a 13:30. Entonces, yo llegaba a las 2 de la tarde y él me decía, oye, llegaste tarde, media hora, entonces te la vamos a descontar del sueldo, cosas así. Me ponían a hacer tareas de limpieza absurdas, como limpiar las baldosas con un cepillo de dientes, así tipo Forrest Gump, cuando limpian el piso, porque hay que limpiar los moldes de la cerámica. Yo no entraba a la barra a preparar cafés, por ejemplo, me tenían todo el día haciendo tareas de limpieza, una más estúpida e inservible que otra, limpiando las patas de la silla, limpiando los toldos, la pata de la jardinera, no sé, cosas así. Buscando el objetivo era aburrirme. Em, tendientemente entre agosto, que se terminó la huelga, y diciembre, la mayoría de los delegados de tienda ya estaban fuera de la empresa. Y los pocos que quedábamos, la empresa comenzó a negociar que se fuera. Entonces, em, para que nos hagamos una idea, yo en ese tiempo ganaba 120.000 pesos, 130.000 pesos, que era la fracción del salario mínimo que me correspondía por ser un trabajador de 30 horas, que de todas maneras era mucho más alto que los 90.000 pesos que pagaba McDonald's en ese momento por la misma cantidad de horas. Y la empresa lo que hacía era, mira, Antonio, ¿por qué ya sabemos que no queréis trabajar acá, ¿cachai? Nosotros tampoco queremos que sigáis trabajando. Esto no fue lo que hicieron conmigo por si acaso, pero lo hacían con otros compañeros. Te pagamos 500 lucas y te vas. Son 3 4 meses de sueldo, lleguemos a un mutuo acuerdo, etcétera. Entonces, la mayoría de los delegados se fueron bajo esa figura, ¿ya? Los que renunciaron, se fueron los primeros, desgraciadamente se fueron sin nada. Después hubo este segundo grupo que negociaron la salida y hubo un tercer grupo que directamente nos despidieron. A mí me despidieron en febrero del año 2012, sin ni uno, y yo demandé. ¿Ya? Cuatro delegados de tienda demandamos. De esos cuatro, dos llegaron a un acuerdo en la primera instancia judicial. Un tercero, Gonzalo, llevó hasta el final el juicio y él ganó el juicio y le pagaron sus indemnizaciones correspondientes. Y en mi caso, yo no acepté el fallo del tribunal que me indemnizaba, aceptaba que mi despido no había correspondido y que por lo tanto la empresa me tenía que indemnizar, pero no daba la reincorporación. ¿Ya? Porque en Chile la figura de la reincorporación es muy escasa. Es básicamente para personas que tengan, perdón, mi gata que le está pegando a la puerta. Personas que tienen fuero, que son básicamente madres y dirigentes sindicales, pero el trabajador común y corriente no tiene fuero. Por lo tanto, el reincorporo no se hacía carne. Cuando sale ese fallo, aquí voy al número, no es que esté contando mi historia personal, cuando sale ese fallo que sale, si no me equivoco, en julio o agosto del año 2012, el sindicato se había reducido casi a 75 personas.
entre 70 y 80 personas, ¿ya? Para que nos hagamos una idea. Y en ese mismo periodo la empresa ya había duplicado la cantidad de trabajadores que tenía vigente dentro de Starbucks, ¿ya? Se había pasado de un poquito más de 500 a un número cercano a los 1000. Y el sindicato se había reducido a una cuarta parte, a un tercio de lo que había sido eventualmente. Yo apelo y vamos a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema, el fallo de apelaciones dice, sí, este trabajador jugaba un rol primordial en sostener el sindicato en la quinta región, y por lo tanto su despido es una práctica antisindical, y el fallo me reconoce un fuero de hecho, ¿ya? La empresa igual apela, vamos a la Corte Suprema, finalmente la resolución de la Corte Suprema se da a final de año, cerca de noviembre, diciembre, y se decreta el reintegro a mi lugar de trabajo en febrero del año 2013. O sea, yo estuve todo el año 2012 fuera del lugar de trabajo. Me reincorporé el año 2013 y quedábamos casi 50 trabajadores, sobre un universo de 1200 trabajadores, ¿ya? O sea, éramos un grupo muy pequeño. De hecho, en mi lugar, en mi local, no quedaba ningún trabajador sindicalizado, versus tres cuartos que estábamos sindicalizados antes de que a mí me despidieran. O sea, desmantelaron el El sindicato a nivel sindicato nacional. Sí. con paquetes de renuncia, con despidos injustificados Y pagando plata. y pagando plata, claro. En el juicio, por ejemplo, a mí me ofrecieron cerca de entre 5 y 6 millones, ya no me acuerdo específicamente cuánto era, para no reincorporarme a trabajar. Tanto Y el miedo te juez, tenían. no, o sea, digo, yo creo que era la política de la empresa de querer sacar a esa gente a toda costa. No Claro, creo que a fuera los algo personal organizadores conmigo. sindicales, claro. Exacto. Y como es una multinacional, o sea, ¿qué son 6 millones o qué son 10 millones para una empresa como Starbucks? Absolutamente nada. Entonces, Parece desde el año... ¿Ah? disculpa, es que me parece muy, yo llego y saco la cuenta, yo digo, ¿y qué tanto daño puede hacer un sindicato? Es sencillamente como, no, no queremos sindicato nomás, porque Claro, hay quizás una que cuestión estuviera ideológica. y pidiera alguna cosa, yo creo que no le sale tan caro, digamos. O sea, no es una Claro. cuestión de pagar más, es porque no, esta cosa no va aquí. Es una Pero cuestión también hay un ideológica. En precedente. Starbucks es un problema, no, es que en Starbucks es un tema ideológico, ¿ya? Hay 3 libros de Howard Schultz, que incluso en ese momento nos lo hacían leer, donde él explícitamente decía que los sindicatos no eran necesarios dentro de Starbucks. Lo decía así, explícitamente. Y que él consideraba que cualquier intento de creación de un sindicato era una traición en contra de los valores de la compañía, ¿ya? ¿Cuál era la razón? De que Starbucks tenía una política de puertas abiertas. Entonces, si yo tenía un problema, podía llamar incluso al gerente general y decirle, oye, me pasa esto. Y él me iba a contestar. Y eso hasta cierto punto era real. O sea, yo podía tomar el teléfono del back office, marcar el número del gerente y él me iba a contestar. Digamos, no era alguien inalcanzable. Pero después en la práctica, si el problema se trataba de resolver de forma colectiva, y aquí es donde está la discusión ideológica, ahí es donde atentaba en contra de la ideología de la empresa. Porque para Starbucks, cada trabajador es un individuo, no es un sujeto colectivo. Y el sindicato es la representación del sujeto colectivo organizado, Ujú. en contra del colectivo que representa a la empresa. Entonces, para Starbucks, la organización corporativa es colectiva, pero la relación laboral es individual. Y eso es lo que cuestionaba el sindicato como cuestión ideológica. Y eso es contra lo que ellos estaban. Si ellos sabían que no les íbamos a hacer ninguna exigencia que les costara, digamos, duramente el bolsillo. Y que tampoco teníamos la fuerza para hacerlo, digo, no. Y para ello era un combate ideológico en contra del sindicato. Y por eso, lo que decía al principio, el sindicato se volvió un espacio donde los trabajadores podían odiar abiertamente a Starbucks. O sea, por eso era una cuestión contracultural, contrahegemónica. O sea, los que no eran Sirena Lovers estaban sindicalizados. Y por eso el grupo del sindicato se mantuvo muy reducido durante mucho tiempo, ¿ya? De hecho, entre el año 2013 y el año 2015, el sindicato se mantuvo en torno a los números de entre 50 y 70 personas, no éramos más que eso. Y la empresa crecía a un ritmo de 15, 20 tiendas anuales. Eso implicaba equipos de trabajo de entre 20 y 30 personas. Entonces era un número que nos rebasaba por mucho. ¿Y cómo fue tu Hasta, experiencia al volver? O sea, porque hasta, ahí me imagino que la vuelta a un trabajo en un lugar hostil, sí. en contra no solamente tuyo, pero de todos los compañeros sindicalizados, debe haber sido duro, difícil. Claro, de hecho, el día antes de que yo me reincorporara, el gerente general de la empresa, que en ese momento era un español que se llamaba José Luis Portela, que ya venía por prácticas antisindicales denunciado desde Pizza Hut, venía arrancando, de hecho, de varias denuncias en España,
por prácticas antisindicales. La diferencia es que allá el movimiento sindical, digamos, está más organizado porque, bueno, es la Unión Europea. José Luis Portela tuvo la desfachatez de ir a mi local el día antes de que a mí me reincorporaran a explicar por qué yo me iba a reincorporar. Y él lo que decía es que yo era un mal trabajador, que yo atentaba en contra de la empresa, que desgraciadamente los tribunales no les habían encontrado la razón a ellos cuando la tenían y me había dado la razón a mí y que me iban a tener que reincorporar, pero les pedían a los trabajadores que no me hablaran, que no se relacionaran conmigo porque yo era un mal integrante de ese equipo y que estaba por la fuerza, no porque quisiera. Y claro, mi primera semana trabajando de vuelta fue entrar en un espacio donde nadie quería hablar conmigo, o sea, yo era la peste. Y esa dinámica se mantuvo durante un periodo más o menos largo. Fueron varios meses donde mis compañeros no me hablaban, por ejemplo. Pero Oye, igual yo... pero disculpa, Sí. ¿eso no es denunciable? ¿La No dirección del porque... trabajo no puede hacer Ah, nada sí. por eso? No, no, nada. Porque la empresa, la dirección del trabajo, de vuelta a lo de la tutela, no puede ir y decirle a mis compañeros, oye, ustedes tienen que hablarle. Claro. No pueden. Oye, No, no, que si pero la salen a carretear tienen que declaración invitarlo. de esta persona, Ah, eso fue sancionado, obvio, es una práctica antisindical y eso lo sancionan, pero Pero de ¿en qué nuevo, es cambió? una Le multa pasaron que a una nadie le multa. importa nada, Claro, claro. Mm. claro. Porque la clave estaba en que si yo iba a ser capaz de quebrar esa desconfianza que había instalado la empresa y buscar qué momento exacto hacerlo, porque eso también era muy complejo. Entonces, era tan absurdo que mi reemplazo terminó trabajando conmigo. O sea, o yo terminé trabajando con mi reemplazo, con el Diego Filippi, que le mando un saludo si llega a ver esto, porque después él cambió de opinión con respecto a muchas cosas. Pero, claro, o sea, entrar en esa dinámica muy hostil implicaba pensar mucho cómo un trabajador puede quebrar el aislamiento cultural o ideológico en ese momento que había instalado la empresa, tomando en consideración la realidad que tenemos los trabajadores. Entonces, mi conclusión fue, tengo que esperar a que se desate este conflicto que va a surgir eventualmente entre cualquier otro trabajador con la empresa y ese es mi momento para meter ahí una cuña. Y eso es lo que pasó. Em, el grupo finalmente de trabajo, que estaba muy cohesionado en ese momento cuando yo reingresé, se quebró en un punto a propósito de una cuestión muy banal, que fue el quiebre de la amistad de la jefatura con otra persona, y eso dividió inmediatamente el grupo y yo dije, bueno, aquí está. O sea, yo me metí directo a hacer mierda a mi gerenta en ese momento, a pelarla, como uno diría, y mi primera acción fue, chiquillo, oye, ¿por qué no vamos a hablar de esto a un local y yo les invito a la chela? Entonces salimos del trabajo, nos fuimos a tomar una cerveza y ellos se dieron cuenta por primera vez, hablaron conmigo de que yo no, mi tema de conversación no era el único así como odio Starbucks, sino que teníamos otras cosas en común, que estudiábamos en las mismas universidades, que vivíamos cerca, que yo era una persona, básicamente, y eso rompió este velo, digamos, que había en contra mía y en contra del sindicato. Esas personas pasaron a afiliarse al sindicato. Creamos una pequeña comunidad de resistencia dentro del lugar de trabajo que se mantuvo durante un periodo y logramos rearticular esta dinámica de un núcleo del sindicato que mantiene la presencia sindical y que logra sindicalizar a otras personas, pero siempre en este ambiente más pequeño, digamos, porque obviamente había un celo mucho más grande por parte de la empresa de cuidar quienes estaban y quienes no estaban en el sindicato. Y por eso durante mucho tiempo el sindicato no logró crecer, digamos, con la velocidad que tenía la empresa, pero mantuvo su presencia. Yo creo que el principal mérito que mantuvimos durante ese periodo fue que no nos pudieron matar, ¿ya? Porque Starbucks literalmente trató de matar el sindicato, ocupando todas las herramientas empresariales había y por haber, saltándose por encima de la ley, porque en realidad no le importa mucho, pero yo creo que esa convicción que teníamos y que tengo, en que los trabajadores tenemos derecho a organizarnos y pelear por nuestra organización, fue lo que me ha mantenido acá 15 años y que en su momento también le permitió al sindicato mantener su presencia en distintos hechos de la realidad nacional, que le dio visibilidad, por ejemplo, con el Noma AFP. Nosotros éramos un sindicato que estaba ahí full comprometido con el Noma AFP. Incluso hicimos el llamado a paro del 2016, por ejemplo, siendo que éramos 30 trabajadores afiliados al sindicato, y paralizamos, o sea, digo, los que estábamos afiliados al sindicato no fuimos a trabajar, fuimos a la marcha y qué sé yo, y después fuimos a tribunal a pelear si es que era legal o no hacer huelga por el tema previsional, y finalmente logramos un fallo a favor de nosotros y nos tuvieron que descontar el día, pero eliminar las sanciones. Ay, Las no. amonestaciones y este tipo de cosas que finalmente nos quitaron los bonos, bien extemporáneamente, casi un año después. Pero esa radicalidad, digamos, se mantuvo durante mucho tiempo. Y el segundo punto de quiebre
del sindicato se dio en el año 2019 cuando cambiamos la estrategia, hicimos un proceso de reflexión en que discutimos que ya la parte administrativa, digamos, judicial, no estaba dando fruto y que por lo tanto había que cambiar el modelo y pasamos a uno de concentración en tiendas estratégicas, donde el peso mayoritario del sindicato tenía que buscar constituirse en esas tiendas, en las tiendas anclas que le dice Starbucks. Son tiendas que tienen mucho flujo, muchos trabajadores y están ubicados en lugares estratégicos de mucha visibilidad. Y esa fue la primera negociación colectiva y ahí logramos repuntar la afiliación. Pasamos de ser, y en una curva creciente de 150 hasta 290 trabajadores, si no me equivoco, em, antes del estallido, éramos un poquito, estábamos ahí bordando los 300 trabajadores y ya después en pandemia pegamos el salto enorme que pasamos a tener casi el 90%, el 80% de la afiliación sindical. Increíble la historia, porque de casi muerto el Sí, sindicato se revivió en este cambio de estrategia que desvía en el fondo la atención, el foco desde lo jurídico a lo más a la organización. Eso claro. es realmente inspirador, de que aunque algo esté moribundo, se puede revivir. Si Eh, es que está la convicción y las buenas decisiones, yo creo que sí. claro, Una y buena está estrategia, como... en el tema teórico de la huelga, es que, claro, el nuevo foco frente al poder estructural de las tiendas ancla, porque, claro, Claro, ahí no, uno no dispersa la energía, sino que la concentra y exacto, para lograr la contradicción y que se agudice en el fondo. Entonces, eso claro. claramente fue una estrategia ganadora. Bueno, ahora... tú ahora estás postulándote Una, ¿quieres sí, hablar una cosita antes de eso, porque que igual me parece importante, porque, por ejemplo, nosotros hace poco tuvimos una huelga en marzo de este año, y una de las lecciones que lo que nosotros pusimos a prueba fue este tema del número, ¿ya? Porque hay una idea muy extendida en el sindicalismo de que a mayor cantidad de afiliación es más fácil negociar, ¿ya? Y yo creo que nosotros tuvimos esa escuela en el año 2011, pero desgraciadamente la volvimos a traspapelar el año 2025. ¿Ya? Que ligamos masividad con fuerza y no es lo mismo para mí. Es una de las cosas que saco como lección de la huelga. Yo creo que un sindicato, por tener mucha representación dentro de un lugar de trabajo, no es sinónimo de un sindicato fuerte. Yo creo que la fortaleza del sindicato está justamente en el número de activistas que tiene el sindicato, de gente convencida a pelear por las demandas del sindicato, ¿ya? Este modelo donde los dirigentes sindicales deciden, incluso en instancias democráticas, como puede ser una asamblea donde se vota, etcétera, etcétera, no es sinónimo de fuerza. Y yo quiero ser súper categórico con eso, porque creo que los movimientos sociales, en general, tanto el movimiento estudiantil como ambientales o animalistas o laborales, no pueden solamente contabilizarse por la cantidad de personas que mueven en general, sino hay una convicción profunda en querer ganar por lo que se está peleando, y eso implica un llamado a la acción. Ese sindicato es de papel, ¿ya? Yo hacía una analogía con el tema de lo militar. Yo decía, el sindicato de Starbucks era un gran ejército de trabajadores, pero un gran sindicato de trabajadores sin experiencia de combate, ¿ya? Y cuando yo voy a una pelea, a una guerra contra otro ejército y ese ejército está bien aceitado, ha tenido largas jornadas de experiencia, de lucha, de combate, etcétera, etcétera, obviamente tiene una ventaja táctica importante con relación a nuestro ejército que no tenía experiencia de combate, ¿ya? Entonces, yo creo que otra vez volvimos a repetir este error de confiarnos en que el número era algo que bastaba por sí mismo, y la realidad, desgraciadamente, nos dio otra vez un cachetazo ahí de que si nosotros no pensamos en el activismo dentro del movimiento obrero, también estamos condenados a fracasar, ¿ya? O dentro de los movimientos sociales. Yo creo que eso es una una lección pregunta importante. antes de pasarle Sí. la palabra a Juan Ignacio? Eh, Tú mencionas que el sindicato del Starbucks estaba ligado de esta forma al movimiento estudiantil y a esta Sí. forma más horizontal de organización. ¿Se mantuvo esa organización más horizontal y democrática o terminó la jerarquía imponiéndose? Yo creo que eso es una batalla, ¿ya? O sea, la democratización de las organizaciones sindicales, por ejemplo, hoy día en Chile es una enorme pelea. O sea, si uno piensa, los sindicatos tradicionales son terriblemente burocráticos, ¿ya? Hay dirigentes sindicales que se eternalizan, que no trabajan, por ejemplo,
que cobran salarios por sobre lo que cobraban antes de entrar al cargo sindical. Para mí los más emblemáticos son el SEAL de Walmart, que por tener un cargo dentro de la jerarquía del sindicato te pagan un sueldo que incluso son varios millones en algunos cargos, cuando son trabajadores que ahí, por ejemplo, estaban en la panadería, o sea, ganaban el salario mínimo, se vuelven dirigentes sindicales, empiezan a cobrar como gerente y obviamente tu interés deja de representar a los trabajadores, sino que se pone por delante el querer mantener el cargo sindical porque tus condiciones de vida materiales dependen de eso. Entonces, yo creo que uno de los elementos más disruptivos que teníamos dentro del sindicato es esta idea de combatir, obviamente nunca sale hasta el 100%, pero combatir este rasgo burocrático dentro del sindicalismo con dirigentes sindicales que trabajan, a pesar de que ocasionalmente uno que otro no trabajaba a tiempo completo, pero la idea, el espíritu original era que todos teníamos que trabajar. Y los que no trabajaban cobraban igual que un trabajador. O sea, nadie cobraba aquí más de lo que ganaría trabajando, porque si no se vuelve un privilegio. Y lo segundo es que toda la resolución se hace a través de la asamblea, ¿ya? Y la asamblea es el órgano deliberativo. Ahora, el problema es que como nosotros tenemos esta dispersión por cada local, la fórmula que encontramos fue los delegados de tienda, que era la fórmula que nos permitía la existencia del año 2011. Pero durante las negociaciones entre todos estos años con la empresa, lo que logramos conseguir fue derechos democráticos para esos delegados, para que pudiesen participar de la organización y que eso no implicara un menoscabo en su situación económica personal. Entonces, todas las asambleas del sindicato, por ejemplo, cuentan con un permiso mínimo de un trabajador por cada tienda para que pueda ir en representación del local, ¿ya? Ujú. Y las asambleas siempre se hicieron muy de forma híbrida, virtual y presencial, en varias jornadas, por ejemplo, y las deliberaciones se tomaban en el final de toda la jornada. Entonces, por esta idea de que trabajamos y estudiamos, no sé, pues, hacíamos una asamblea en la mañana para quienes tenían la mañana libre, consideraban dentro del trabajo, y en la tarde el estudio, y otra asamblea en la tarde para quienes tenían considerado el estudio en la mañana y el trabajo en la tarde. Y así podíamos deliberar de la forma más democrática posible. Y lo segundo es que se garantizaba la presencia de las personas de regiones, que esto es otra cosa que a veces no pasa en muchos sindicatos. O sea, si un trabajador tenía una crítica, por ejemplo, hacia la directiva y quería ir a plantearla a la asamblea, el sindicato le paga los pasajes. O sea, una cuestión mínimamente democrática es que cualquier persona que tenga una posición a favor o en contra, y generalmente, idealmente, las personas que están en contra, porque son las que sufren más la censura, que tengan el derecho democrático a participar de las instancias de discusión y de resolución con una voz propia y no simplemente decir, no, es que Juanito Pérez allá en, no sé, en Valdivia dice que estamos haciendo las cosas mal, pero bueno, qué sé yo, no pudo viajar. No, al contrario. Entonces, tenemos esa cultura de que los delegados de regiones viajan a Santiago o donde se haga la asamblea para poder participar y presentar con su voz. Y lo tercero, que tenemos canales de diálogo permanente abiertos, ¿ya? Nosotros ocupamos Telegram, por ejemplo, en el sindicato, porque sentimos que cumple doble función. Por una parte, no tiene restricciones, es más amplio y se pueden hacer grupos y varias herramientas, digamos, que dispone la aplicación, pero lo segundo es que permite guardar los niveles de confidencialidad que cualquier trabajador quiera, ¿ya? O sea, no necesariamente tienes que poner tu nombre, no necesariamente tienes que poner tu teléfono y puedes opinar y obviamente eso tiene pros y contras. O sea, siempre va a haber alguien que se pone un punto de nombre y que te critica, digamos, pero está bien. Yo digo, y si no quiere dar su nombre, no pasa nada. Tiene todo el derecho a criticar y yo creo que eso es algo muy importante, porque da también un cimiento de confianza a que la organización es abierta y efectivamente uno se puede manifestar, digamos. Yo creo que eso también es una cuestión muy importante. Este celo como de infalibilidad media mesiánica de los dirigentes sindicales, que uno siempre tiene la razón, yo creo que no va. Y eso es algo que también, por lo menos mientras yo he sido dirigente, lo he tratado de resguardar a toda costa, porque creo que es una cuestión fundamental para la democracia obrera. Completamente de acuerdo, Juan Ignacio. Es que me respondió con todo lo que contó ahora, porque yo le iba a preguntar exactamente cómo, o sea, cuando dice número no significa fuerza, y bueno, ¿cómo se manifestaba eso? Ahora, bueno, quería ver cómo se organizaba. Me acabas de describir un poco eso, pero igual, ¿cómo? O sea, con todo ese tejido que veo, con toda esa... Estábamos viendo, yo le estaba comentando en la mañana o ayer, el otro día, respecto a estas redes orgánicas que se van organizando, que yo lo veo muy presente en lo que tú nos acabas de describir.
esta cosa como de los hubs que también está presente, pero por qué si todo este trabajo de organización que veo no se tradujo en fuerza? Ujú. O se tradujo o reforzaron con esto y ahora tienen fuerza. Porque la negociación que dice que no fue muy efectiva fue ahora este año, En marzo, sí. en marzo. Pero a pesar de tener toda esta estructura, ¿dónde falló la fuerza? Y el tema del recambio de dirigente. Eso Sí. me... Sí, dos cosas. Los recambios de los dirigentes son muy frecuentes, porque el recambio de los trabajadores es muy frecuente, ¿ya? Ahora, obviamente hubo personas que permanecieron por periodos más largos de tiempo. O sea, por ejemplo, Andrés Giordano, que fue el presidente desde la fundación hasta el año 2022, él fue el presidente del sindicato durante todo ese periodo de tiempo, ¿ya? Yo fui en distintos periodos, ocupé distintos cargos y hubo periodos en los que no estuve dentro de la directiva para poder darle el espacio a otras personas y que quisieran una experiencia como dirigente. Ya desde el 2013 hasta el 2017, más o menos, yo fui secretario general del sindicato. En el 2018 y el 2019 renuncié al cargo para que otras personas asumieran. Obviamente seguí manteniendo mi rol de liderazgo dentro del sindicato. Y después, en el año 2022, asumí la presidencia del sindicato cuando Andrés se fue. ¿Ya? De hecho, hay gente que me dice, oye, pero tú hace años llevas de presidente del sindicato. Y yo le digo, no, yo asumí en el 2022 y dejé de ser presidente en agosto del 2025, así que no estuve tanto tiempo. Em, entonces, los dirigentes sindicales se rotan bastante, ¿ya? Mucho. De hecho, han habido más de 30 o 40 dirigentes sindicales desde la fundación del sindicato. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿ya? El principal contra es que obviamente ser dirigente sindical o estar a la cabeza de una organización, sea sindical o la que sea, implica una adquisición de herramientas y experiencia que se da con el tiempo. Es muy difícil que alguien, digamos, pueda adquirir de forma muy rápida, a excepción de que pase algo muy convulso, como el año 2011 o el 2019, que uno de repente se vio tomando un rol en una asamblea o en un cabildo, qué sé yo, pero son periodos excepcionales. En el resto, en tiempos de paz, digamos, eso toma mucho tiempo. Entonces, esta idea como de la sacralización de los dirigentes sindicales, yo creo que estaba más parcialmente cuando estaba el Andrés, pero después eso se fue quebrando, sobre todo ahora último, como que en realidad los dirigentes no tenemos esa idea media de prestigio de ser dirigente del sindicato, ¿ya? Ahora, eso es mi impresión. Después puede ser que esto pase algo distinto en cada dirigente y que ellos sí se sientan especiales, qué sé yo, no sé. No me puedo hacer cargo de eso. Y lo segundo es que estas herramientas en realidad nosotros ya las teníamos implementadas hace bastante tiempo. Ya, de hecho, Telegram nosotros lo empezamos a ocupar, si no me equivoco, antes de la revuelta, para que nos hagamos una idea. Sobre todo a propósito de la persecución del Estado. O sea, yo comencé a recibir amenazas graves en un periodo especial donde Starbucks trató de hacer un acuerdo con los Pacos, con Carabineros, a propósito del Paco Gate. Y ellos iban a hacer una iniciativa muy similar a la que hizo la policía de Boston con Starbucks, que era Coffee with a Cop. Entonces iba a haber dos personas de carabineros sentados adentro del Starbucks y tú ibas a poder tomarte un café con ellos y conversar sobre lo que hacían y todo eso gratis, pagado por la empresa, digamos. Entonces yo escribí una columna en un diario, en La Izquierda Diario, diciendo que yo no iba a atender a ningún policía en mi turno. Y eso generó mucho revuelo. Y bueno, y justifiqué obviamente diciendo que los tipos eran unos represores, además de corruptos, y que la empresa se prestaba para el lavado de cara, etcétera, etcétera. Y en ese momento, un precandidato presidencial llamado José Antonio Kast, me publicó mi carta diciendo que yo era un irrespetuoso, que era un casi terrorista y que tenía que pedirle disculpas a Carabineros. Y en ese momento un grupo importante de sectores de ultraderecha empezaron a hostigarme, publicaron mi dirección de mi casa, que si yo me rayaron la casa, me sacaban fotos afuera del local, me amenazaron físicamente en algún momento. Entonces ya buscábamos maneras, digamos, de tener mayores controles de seguridad y por eso empezamos a ocupar, por ejemplo, el Telegram, ¿ya? Para toda la comunicación interna y evitar otro tipo de situaciones. Pero el problema es que la fuerza, digamos, no se construye solamente a través de la toma de conciencia, digamos, de una situación en particular, como en este caso de la explotación o la necesidad de luchar en contra de la ideología de la empresa, etcétera, sino tiene que ver con una práctica política de organizarse y de volverse activista. Yo creo que eso es algo que el sindicato nunca ha logrado quebrar, digamos, como dinámica individualizadora del trabajo, ¿ya?
O sea, y que lo hace muy bien el movimiento estudiantil. Por ejemplo, en general, cuando el sindicato convoca a cosas, si bien hay una simpatía de compartir, de comentar, de difundir a través de redes sociales, es poco lo que se puede mover en la calle, digamos. Ujú. Y eso es lo que te pasa a la cuenta en una huelga, porque en una huelga necesita gente que te sostenga la huelga, haciendo piquetes, manifestándose. Y como no hay una tradición de activismo dentro del sindicato Starbucks, de personas que están dispuestas a quemar de su tiempo, sin instalar esta idea de la disciplina, porque por ejemplo nosotros jamás hemos cobrado multas por no ir a asamblea, por no conectarse, por no ir a una marcha, qué sé yo, que lo hacen otros sindicatos. Nosotros siempre partimos de la base que eso tiene que surgir como una convicción del trabajador. Eh, Ahí es donde ha estado la principal debilidad, no en el no pasar multas, sino en cómo ganar esa convicción en los trabajadores. Y es un desafío, yo creo que es el gran desafío que tenemos actualmente como trabajadores organizados en general, digo, y como sindicato Starbucks en particular, para poder romper esa dinámica individualizadora a través de la lucha colectiva. No sé Y si por hoy ahí día, respondo. sí, 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 y hoy día tú decidiste postular a un cargo político y básicamente traer esa experiencia al cargo. ¿Cómo surgió la idea de participar en la política partidista, que es algo bastante sucio, digámoslo, bastante distinto a la organización sindical? ¿Y qué es lo que tú ofreces como algo distinto para el cargo? ¿Cuál es tu Mm. plataforma? Sí, yo, bueno, primero yo lo había comentado al principio, yo me identifico como un sujeto político, o sea, activo políticamente, desde que estoy en el colegio. Milito en una organización política que es de corte trotskista en el PTR, en ese momento nos llamábamos de otra forma en clase contra clase, desde el año 2004, con la convicción de que los trabajadores tenemos derecho a organizarnos políticamente. Ahora, que es algo que se puso muy a contrapelo, digamos, sobre todo después de la dictadura, porque se volvió esta idea como de que el trabajo es una cosa etérea, donde uno se gana su sustento, pero no hace política, Ujú. ¿ya? De hecho, está prohibido hacer política dentro de los lugares de trabajo, está prohibido constitucionalmente. Y de hecho, los dirigentes sindicales no pueden ser candidatos a cargos políticos, y por eso mismo hoy no soy presidente del sindicato, ¿ya? Porque tuve que renunciar para poder postular. Realmente Em, eso es algo que las personas se olvidan, de que claro. la constitución de Pinochet básicamente criminaliza la actividad política de los dirigentes sindicales. Eso De es hecho, algo es una que causal de despido, por es ejemplo. un horror, o sea, nadie lo puede Ah. entender, pero eso es Sí, algo hacer totalmente política en un absurdo. lugar de trabajo es una causal de despido, se Claro. considera una falta grave. Entonces, yo creo que sobre todo después del 2019 surge una inquietud más masiva de los trabajadores por actuar políticamente, ¿ya? A propósito de la experiencia de la revuelta. Eso después retrocedió, pero bueno, estuvo ahí. Y la primera prueba que vivimos fue el proceso constitucional. Yo nunca había sido candidato, y durante el primer proceso constitucional, durante la convención, nosotros como partido, digamos, como PTR, dijimos, bueno, busquemos legalizarnos y participar de las elecciones, sin confiar en que lo que iba a pasar ahí era progresivo, qué sé yo, pero para poder expresar una voz disidente que buscara poner sobre la mesa las demandas que habían quedado irresueltas de la revuelta y que en ese momento estaban siendo debatidas en este suerte de encorsetamiento que tuvo el debate constituyente. Muy pactado con los poderes fácticos, con los empresarios y todas las limitantes que sabemos que ese proceso tuvo. En el sindicato dimos esta discusión. O sea, si como sindicato nosotros habíamos abocado por una transformación radical de la sociedad en ese momento, sin una perspectiva clara, o sea, porque, qué sé yo, no todos los trabajadores militan políticamente o son troscos, son marxistas, o habían compañeros que eran anarquistas, siempre hubo mucha fluidez de las ideas políticas dentro del sindicato, eso igual es algo importante, como que la militancia no se censura de ningún tipo, e incluso de gente de derecha, qué sé yo. Entonces tenía cierto sentido que el sindicato se pronunciara frente a un hecho tan importante como iba a ser la convención, ¿ya? De hecho, nosotros, el sindicato en una asamblea resolvió llamar a votar a apruebo, por ejemplo, y militar la campaña del apruebo. O sea, no fue solo que los dirigentes sindicales nos pusimos de acuerdo y dijimos, ya, vamos por el apruebo. No, 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 se votó en una asamblea, se discutió, se sacó material, se compartió, hubo videos que se grabaron con trabajadores que dijeron, yo quiero ir a grabarme, y nos grabamos afuera con unos carteles de fuera Piñera y no sé qué cosa. Y dentro de esa dinámica, bueno, Andrés y yo, como dirigentes sindicales, vamos cada uno por su lado, de todas maneras, a participar como candidatos políticos, digamos, ¿ya? Él en las listas del Frente Amplio
y yo a través del PTR. Y posteriormente se da una segunda oportunidad, una primera candidatura a diputado en el año 2022, donde obviamente vamos nuevamente como una lista disidente, con un frente, con otras organizaciones sociales, principalmente de la izquierda más radical, digamos, de la izquierda ligada al trotskismo, pero no todas. Y el objetivo era sobre todo poner sobre la mesa demandas que estaban siendo totalmente pasadas a segundo plano en el marco de una campaña donde la polarización política estaba muy encasillada entre lo de Boric y Kast, ¿ya? Ujú. Y ahora, bueno, tomamos la decisión nuevamente de reunir las firmas, volver a participar en esta dinámica que sabemos que está hecha para beneficiar a los mismos de siempre, pero bajo la idea de que hay una idea de instalar en el sentido común eh, una política muy de derecha, muy antiinmigrante, muy xenófoba, muy centrado en la criminalización de la pobreza a través de las políticas de seguridad y el refuerzo sobre todo de los intereses de los empresarios ligados al tema del crecimiento. Y ahí es donde está permisología y todo este tipo de cuestiones, ¿ya? Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, frente a esta situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Nos vamos a quedar como debajo de la alfombra, donde los programas laborales, por ejemplo, de los candidatos son absurdos? O sea, ahí no hay, ni siquiera en el de Janet Jara, por ejemplo, que uno podría decir, bueno, en la candidata de la izquierda, o qué sé yo, de la centroizquierda, no hay un programa fuerte y progresivo para la clase trabajadora. Estamos hablando de que el salario vital que ellos proponen de los 740.000 pesos, por ejemplo, es a través de subsidios del Estado. O sea, no Mm. es con un alza del salario mínimo que llegue por lo menos a la base de la pobreza, que son 840.000 pesos en Chile, ¿ya? Entonces nosotros dijimos, bueno, frente a esa situación, frente a esta agenda de los empresarios, que nosotros ocupamos como eslogan, hay que invertir las prioridades. ¿Qué implica invertir las prioridades? Que se vuelva a hablar de educación, que se vuelva a hablar de salud, que se vuelva a hablar de trabajo, que se vuelva a hablar de vivienda, de pensiones, y para eso tiene que haber una voz disidente, ¿ya? Entonces, el objetivo de nuestras candidaturas, porque no es solo acá en Valparaíso, también es en Santiago, en Arica, en Antofagasta, es justamente esto, posicionar una voz que te diga, oye, mira, todos estos candidatos sí, muy, muy, muy terrible lo de Kast, que es real, pues son unos bastardos, digamos, que quieren liberar a los violadores de derechos humanos, digamos, no tiene ningún sentido en ninguna parte del mundo. Em, eh, Tiene que haber una voz disidente que plantee estos otros problemas. Y ahí es donde nosotros, bueno, dijimos, bueno, hay que ir contra viento y marea. Y ha sido una campaña muy a contrapelo, muy tomando en consideración que estos puntos elementales de la calidad de vida de los sectores populares no va a pasar por reformas legales que uno puede hacer dentro del Parlamento, porque ya sabemos cómo se entrampan ahí las cosas, sino sobre todo por lo que estaba mencionando de la experiencia de la lucha del sindicato, por cuántas fuerzas somos capaces de articular los sectores de trabajadores y los sectores populares para obligar al sistema político a que se adopten estas políticas, ¿ya? Que de hecho es lo que se vio durante la revuelta. O sea, el peor momento donde ha estado la derecha fue durante la revuelta. Estaban todos escondidos debajo de piedra. Y no fue porque tuvieran miedo de que le hicieran un golpe de Estado, porque en realidad nadie estaba pensando en un golpe de Estado de los que estábamos manifestando, ¿no? O sea, yo no jamás escuché ni a los sectores más radicalizados decir, no, aquí hay que ir a tomarse la moneda y qué sé yo, destituir al presidente. No, nadie estaba en esa dinámica. Había una dinámica revueltista, con un alto grado de conflictividad, pero, digamos, nadie estaba en esa dinámica, no teníamos tanques, no teníamos armas, o sea, si no hay ningún policía muerto, no hay ni uno. Uno ve las protestas incluso en Perú y en la dinámica de las manifestaciones matan a un policía, que sí, aquí en Chile no mataron a ningún policía, a ningún agente del Estado. Y por el contrario, hubo más de 400 casos de daño ocular y más de 30 muertos durante la revuelta. Entonces, claramente esas demandas tenían una legitimidad social importante y que fueron ahogadas a fruto de la represión, sobre todo durante el periodo posterior. Entonces, ese es el esfuerzo en el cual nosotros estamos embarcados, de poner estas demandas sobre la mesa y que se pueda volver a hablar de estas cosas, de que tenemos derecho a poder hablar de este tipo de temas y que como trabajadores tenemos el derecho y el deber de pelear por nuestras propias demandas, no esperar que otras personas que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, si uno piensa, incluso, por ejemplo, Andrés, que era el presidente del sindicato, que hoy día es un diputado que va a la reelección, es un tipo que pasó de ganar 400.000 pesos a 7 millones de pesos. O sea, ¿cuál es la realidad material
que separa a un trabajador de un parlamentario que le impide ser el reflejo de esas demandas. Y si lo hacen es de forma muy burda. Por ejemplo, yo hoy día conversaba con mis compañeros de trabajo y me decían, ya, pero Toño, si salís diputado, ¿qué vais a hacer? Y yo le dije, lo primero que hay que hacer es renunciar a la dieta parlamentaria. O sea, yo no puedo cobrar, yo no puedo pasar, me parece, venderme al sistema en un punto, pasar de ganar 400.000 pesos, 430.000 pesos, que es mi sueldo, a 7 millones de pesos. Entonces, eso te cambia completamente la visión del mundo. Es la forma que tiene la burguesía de cooptar a la gente que llega ahí. Entonces, nosotros decimos, todo parlamentario debería ganar como un trabajador. Sí. Primera demanda. Segundo, esos cargos tienen que ser revocables. O sea, para mí este absurdo, por ejemplo, de la real traición que hicieron los parlamentarios contra los profesores de haberse ausentado a la sesión donde se iba a votar la titularidad, la titularidad docente, que era algo tan elemental como eso, simplemente porque andaban haciendo campaña, bueno, y ahí nadie le cobra nada. O sea, 2 semanas después, bueno, se votó igual. Ah, bueno, lo votamos igual. Oye, flaco, pero tu trabajo es ir por último hacer eso. Bueno, no, ni siquiera eso hacen. Bueno, ¿por qué no los revocamos? Bueno, para nosotros la revocabilidad, por ejemplo, de este tipo de cargos es una cuestión básica, básica. Que los cargos sean revocables por sus electores, digamos. Claro. Tú sabes Em, que durante la convención eh, nosotros tenemos un grupo que abocaba por la democracia directa y claro, claramente la revocación de mandato fueron las más importantes. Y de exacto. todas las iniciativas que logramos introducir en el texto, la revocación de mandato no llegó, ya que de izquierdas a derechas, desde el Partido Se niega. Comunista hasta la UDI, estaban en desacuerdo con la revocación del mandato. Da lo mismo, incluso pusimos que 25% del padrón electoral tenía que revocar, ya que para Claro, iniciar. O sea, un límite. cosas, claro, límites ridículos así de Claro, altos, incluso así no querían. estaban en contra. Claro, Claro. y eso No, es sí, algo que, claro, la clase política, como tú dices, inmediatamente da lo mismo de donde tú vengas, ya inmediatamente empiezas a ganar un sueldo estratosférico y claro, eso te aísla de la base y, claro, oligarquiza el poder. En el fondo tú te vuelves parte de la oligarquía y proteges tus propios privilegios. Entonces, eso claro. claramente es un problema. Te quería preguntar, Se eh, vuelve una casta. sí, te vuelves Ahí entra parte de la directamente el base, concepto de casta, claro. claro. ¿Y cuáles son tus propuestas más concretas acerca de la democratización del poder? ¿Tienen alguna, porque claro, uno puede decir, bueno, que haya más representantes como uno o de nuestro movimiento Mm, para quebrar el discurso dentro? Pero, mm, pero más allá de eso, nosotros sabemos que la democracia representativa es básicamente una democracia oligárquica. Entonces, claro. ¿cuáles son las medidas que ustedes como partido y el movimiento sindical quiere poner en la agenda para democratizar el poder político? O sea, primero yo, como tú bien decías, esta democracia tiene un origen oligárquico. O sea, pensemos que esta es la democracia que se instaló cuando estaba el voto censitario. O sea, si hoy día los trabajadores votan es porque lucharon para poder votar. Si las mujeres votan es porque lucharon por poder votar. Em, entonces, es la democracia liberal en su sentido más puro, digamos, es la democracia de los propietarios, que fue ampliada a propósito de la lucha. Pero claramente no es en mi opinión, no es la democracia a la que tenemos que aspirar como trabajadores y sectores populares. Yo creo que la democracia debe ser algo mucho más amplio, mucho más deliberativo, y en ese sentido estamos en contra de cualquier privilegio que se pueda dar en cualquier estamento del Estado. O sea, si tú me preguntas, ¿todo parlamentario debe ganar igual que un trabajador? Sí. ¿Todo parlamentario debería ser revocable por sus electores? Sí. Pero creo que eso tiene que extenderse aún más, Mm. ¿ya? Creo que los jueces deberían ser electos, por ejemplo, que los juicios deberían ser por jurado, que los jueces no deberían tener sueldos millonarios, por ejemplo, porque se prestan para las relaciones de compadrazgo que se dan y que hoy día lo estamos viendo claramente en la destitución del juez Ulloa, pero que también lo estamos viendo con lo de Ángela Vivanco y que lo estamos viendo con otros hermosillas, digamos, de los otros partidos que desgraciadamente no sabemos, no conocemos sus chats, digamos. Esto también pasa con los fiscales. Los fiscales hacen una carrera que hoy día la pintan de profesional, a propósito de la reforma penal que se hizo durante el gobierno de Lagos, pero hoy día los fiscales constituyen también, son parte de la casta, que mueven agendas políticas. O sea, yo no me explico otra forma en la cual se procesó, por ejemplo, a Jadwe
sino es también parte de una operación política más general, más allá de si es culpable o no. Digo, me refiero a que los fiscales se mueven también políticamente en relación con los partidos. Lo mismo pasa con el Tribunal Constitucional, lo mismo pasa con los ministerios, con el Poder Ejecutivo en general. ¿Ya? Nosotros estamos por la radicalización de la democracia lo más posible. Yo pienso incluso, por ejemplo, nosotros pensamos que es necesario todavía una asamblea constituyente, por ejemplo. Ahora, no una asamblea constituyente con 150 representantes como fue en las convenciones, sino una realmente democrática. Nosotros decíamos un delegado cada 10.000 personas, por ejemplo. Entonces, sí, oh, un número de exorbitante gente. Bueno, pero esa es la deliberación popular. Esa es la deliberación de los trabajadores. Em, donde se pueda, por ejemplo, discutir la nacionalización de los recursos naturales, por ejemplo, y que no sé, ¿por qué les tenemos que pagar a la BHP Billington? Por ejemplo, expropiarles las minas. Si ellos se han hecho millonarios a costa de sacar cosas que ni siquiera se pueden renovar, que es el cobre que existe en el territorio nacional. ¿Por qué tenemos que tener alguna clase de consideración con esa gente? ¿O acaso tuvieron ellos alguna clase de consideración cuando destruyeron los glaciares? ¿O que contaminaron el agua en los pequeños poblados precordilleranos en el norte? No, no tienen ninguna consideración, pero a nosotros nos piden consideración. Bueno, ¿qué legitimidad va a tener eso si es que hay una discusión en una asamblea constituyente donde hay un elector por cada 10.000 personas? A esa gente no le va a importar expropiar o no expropiar, pero a los que sí les importa son gente como los parlamentarios porque su sueldo depende de eso. Entonces, la extensión de la democracia para mí es una cosa elemental. Otra cosa que de repente pasa más colada, pero también se ha puesto en discusión en el último periodo, es, por ejemplo, los derechos democráticos para los migrantes. Yo creo que hoy día la nacionalidad es un invento de la liberal, digamos, que no ha sido eterno. Yo creo que cualquier persona que viva en este país, independientemente de dónde nació, de cuánto tiempo lleva, debería tener derecho al voto, por ejemplo. No esta idea restrictiva de lo local, de que no, es que como son todos venezolanos, son todos fachos y van a beneficiar. Bueno, qué sé yo, hay que pelearle la conciencia a esos trabajadores y demostrarles que el socialismo no es lo que pasó en Venezuela, qué sé yo, o lo que ellos rechazan de Cuba. Bueno, y eso es una experiencia práctica que hay que hacer, es una pelea que hay que dar. Pero no se puede ganar esa pelea por secretaría, digamos, como lo hace Manucheri diciendo que aquí queremos una empanada una democracia de empanada y vino tinto y no de arepa, qué sé yo. No, no, eso no, para mí no va. Eso son los fracasos de la izquierda, sobre todo ese sector de la centroizquierda que se renovó en los años 80 y se volvió neoliberal. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que por ahí va el asunto. O sea, yo creo que una propuesta de democracia radicalizada, que con elementos de democracia directa, es muy importante. Incluso en las universidades, por ejemplo, nosotros peleábamos por el cogobierno triestamental, pero donde la mayoría, por ejemplo, de ese gobierno fuese estudiantil, porque la comunidad estudiantil es la mayoría en la universidad, y que se representaran proporcionalmente, pero no equitativamente. La representación proporcional también puede ser una cuestión válida. E incluso eso, a los lugares de trabajo también es extrapolable. Yo hace muchos años atrás discutía con un gerente de Starbucks que me decía, bueno, Antonio, pero ¿tú con qué quedas feliz? Y le decía, bueno, con que ustedes nos entreguen la empresa y se vayan. Y me decía, bueno, pero es que eso no se puede hacer. Y yo le decía, no, no se puede hacer porque esto es una dictadura. Me decía, no, pues ¿cómo vas a decir que es una dictadura? Y yo le decía, bueno, aquí yo puedo votar algo, una decisión. ¿Los trabajadores tenemos derecho a voto? No, no, no tenemos derecho a voto. Entonces no es una democracia, po, es una dictadura. Entonces, cuestionar incluso la legitimidad de la toma de decisiones dentro de una empresa, yo creo que esta radicalidad te permite darla. Y por eso nosotros siempre añadimos a las demandas bajo control de los trabajadores. O sea, nosotros apostamos por la renacionalización de los recursos naturales y estratégicos del país bajo control de los trabajadores y las comunidades. Frente al negocio, por ejemplo, de los servicios básicos, como son el agua, la luz, estatización de esas empresas bajo control de los trabajadores y las comunidades. Y obviamente asesorado por organismos técnicos, tampoco somos tontos. Claro. Eh, pero que las decisiones se tomen lo más colectivamente posible y no en grupos técnicos que sabemos a quienes benefician finalmente. Entonces ahí ustedes se separan en el fondo de la visión más estatista, que es más tradicional, del Partido Socialista, el Partido Comunista, en el fondo de que todo el Estado es el que maneja todo y Claro, las personas comunes y corrientes no tienen poder. claro, El Estado toma las decisiones como en un paternalismo de izquierda, básicamente. exacto, Ustedes son mucho exacto, más participativos y desde abajo. Y eso exacto. es muy valorable y de acuerdo a lo que nosotros hemos estado tratando de apoyar desde los cabildos constituyentes en su época y hoy día con este ciclo de entrevistas.
Antes de terminar, quería preguntar a Juan Ignacio si tiene alguna reflexión final. Sí, el tema de, no sé, pues, uno siempre llega en ciertas conversaciones, yo creo que desde hace 20 años y yo miro cómo se puede ofrecer una forma en que esa viabilidad económica se muestre exitosa, como para reemplazar un modelo. Entonces, no hay, no sé si en términos teóricos, en términos prácticos, si Antonio ve algún lugar donde uno pueda ver donde hay una forma de organizar el trabajo y la producción que sea viable en términos de ofrecer una alternativa que reemplace efectivamente el modelo y no y que sea sustentable y que sea como un equilibrio frente, porque claro, necesitamos cobre, hay que sacar cobre y no sé, procesarlo, o renunciamos al cobre y derechamente nos vamos a un decrecimiento. eh, no escuché la palabra cooperativa. Yo de repente pensé, cooperativa, ya, porque es como lo que uno quiere como empujar, ¿no es cierto? Pero eso, porque Mm. me parece bien. Hay que la, no sé, la empresa para quien la trabaja, pero ese equipo que se debería conformar, ¿la trabajará bien? ¿La hará productiva? Sí, a ver, yo creo que una referencia, nosotros hacemos una referencia histórica en doble sentido. Primero, en términos históricos nacionales, voy a dar ejemplos nacionales. Para mí, los cordones industriales, por ejemplo, en la década de los 70, como respuesta de poder obrero en contra del poder no solo estatal, sino también empresarial, es una fórmula que a nosotros nos parece reivindicable, ¿ya? O sea, por una parte el control de la fábrica, pero la fábrica pertenece al Estado, ¿ya? En este sentido. Pero es administrada y controlada por los trabajadores. La propiedad de la empresa pasa a ser una propiedad social, Ujú. porque el problema del cooperativismo es que los trabajadores se vuelven sus propios explotadores en un punto, porque como tienen la propiedad de la propia empresa, entran a competir dentro del mercado capitalista con empresas privadas, con todas las ventajas que tiene la propiedad privada versus todas las dificultades que tiene el cooperativismo, como por ejemplo el acceso al capital, que hoy día depende exclusivamente de los bancos. O sea, a menos que uno conozca un prestamista gigante, digamos que sea un benefactor social, muy difícil te va a permitir, por ejemplo, tener una renovación de la indumentaria de forma constante a través de créditos privados y baratos más encima, como por ejemplo tienen los grandes holdings. ¿Ya? Em, que era de hecho el problema que tenían que enfrentar los trabajadores de los cordones industriales con respecto a la importación de repuestos para máquinas defectuosas. Entonces ellos tenían que estar inventando piezas, digamos, adaptando para poder seguir produciendo. En la actualidad, yo creo que hay dos referencias que nosotros tomamos que no son nacionales, sino que son argentinas. Que por una parte es Sanón, que es una ceramista que existe en Neuquén, que tomó el nombre de Fasimpat, Fábrica Sin Patrones, durante la crisis del año 2001. Bueno, ellos toman la fábrica el año 2003 y la ponen a producir. ¿Ya? Pero en vez de seguir la lógica del cooperativismo que siguieron otras empresas como Brookman, por ejemplo, ellos mantuvieron por varios años la pelea por la estatización de la fábrica. ¿Ya? O sea, que la propiedad y el financiamiento dependiera del Estado, pero la producción mantuviese el control de los trabajadores. ¿Ya? Pero eso obviamente es una pelea. Mientras tanto, obviamente se mantuvo bajo la figura del cooperativismo, pero la perspectiva política de la fábrica era esta otra. Y la otra caso es el de Brookman, o sea, perdón, el de Madigraph, ¿ya? Que es una empresa que antiguamente era la Donnelley, esta imprenta, no sé si la conocen, que es una transnacional que funcionaba en Argentina. Donnelley es una empresa transnacional norteamericana que funcionaba en Argentina imprimiendo libros escolares y cosas por el estilo, que también entra en un periodo de crisis, digamos, producto del papel, digamos, como pasa en todos lados hoy día, las imprentas, y los trabajadores, en vez de aceptar pasivamente el cierre y aceptar los despidos, toman la fábrica y la ponen a producir y traen a estudiantes de distintas carreras a buscar aportar, digamos, al tema de la renovación tecnológica, obviamente, de vuelta con todas las dificultades que esto implica. ¿Ya? Entonces, para nosotros el modelo del cooperativismo sí, pero la clave estratégica finalmente es igual la lucha por
cuestionar el mercado capitalista y la propiedad de los medios de producción en términos de sociales. ¿Ya? Para nosotros la propiedad privada de los medios de producción debería eliminarse y ser propiedad social, sea eso o la figura de un empresario o de un grupo de trabajadores, digamos, que se autoexplota. ¿Ya? Am, Eso primero. Lo segundo, yo creo ahí que el problema es cuál es tu perspectiva. ¿Ya? Si uno piensa este tipo de cambios dentro de la sociedad capitalista, claro, medio que uno se ve acogotado, digamos, no, como que uno dice, bueno, esto es como medio que los zapatistas en México. Bueno, está bien ahí en la selva, pero cuando hay que hacer algo más, bueno, ya se vuelve un problema, porque el Estado existe, digamos, y no es algo que se pueda omitir. Entonces, yo creo que la propuesta básica nuestra es entender que la lucha por transformar radicalmente las condiciones de vida es también una lucha anticapitalista y revolucionaria en un sentido porque el capitalismo no se va a reformar solo, no se va a caer solo, hay que derrocarlo, como decía los revolucionarios de principios del siglo XX. El capitalismo sobrevive a sus crisis, desgraciadamente, por más terrible que sea la crisis, se logra reinventar. Y entonces, la pelea frontal que nosotros pensamos que hay que dar es para derrocar el sistema capitalista y transformar la sociedad en una sociedad socialista. Decimos, no el socialismo del Partido Socialista, obviamente, pero hablando de términos sobre todo de la propiedad de los medios de producción y poder socializar todo ese tipo de decisiones. Y ahí vengo al problema que planteas tú, lo de la minería, por ejemplo. Hoy día el costo-beneficio de mantener ese tipo de industria está básicamente determinado por el beneficio privado que adquiere la empresa que explota ese recurso. Obviamente, si es que eso se incluye en una deliberación colectiva, el costo y beneficio comienza a pesar mucho más el elemento social que el privado. ¿Ya? Y en este sentido, yo creo que la tendencia al decrecionismo o no, eso tiene que discutirse colectivamente. O sea, si tú me preguntas a mí, yo te digo, yo sobrevivo bien con mi salario, digamos, porque tampoco tengo expectativas de algo más. No tengo, no sé, no está en mi ADN, digamos, querer comprarme un mejor sillón, un mejor televisor, a lo mucho un mejor computador para poder hacer más cosas, pero no más que eso. O sea, la sociedad de consumo lo que te obliga constantemente es a querer comprar más, ¿ya? Yo creo que no es necesario, digamos, comprar más. Pero eso tiene que ser fruto de una discusión colectiva, de una decisión colectiva y no una decisión de dos, tres personas que digan, bueno, chiquillos, se acabó esto, no da más, ahora dejamos de consumir, dejamos de vender cosas, qué sé yo, y tiene que ser fruto de una conciencia social que Sí. emerja de esta discusión y de esta deliberación colectiva. Yo creo que ahí esto es lo mismo que el ateísmo. Yo creo que el ateísmo no se puede decretar, uno se tiene que convencer de que lo místico no existe. Para mí también, el tema del consumo, porque el decrecionismo es eso finalmente, el dejar de consumir. No es solo dejar de producir, porque qué sé yo, si no eso te genera como una inflación rara, pero bueno, uno tiene que convencerse de que no va a ser necesario. No es necesario que todos tengamos auto, por ejemplo. No es necesario, no sé, ir todas las vacaciones afuera y andar en avión. No es necesario. Hay otras formas, digamos, de solucionar esa clase de problemas. No es necesario que todos tengamos lavadora, por ejemplo, o secadora. Si logramos eso, socializar ese tipo de tareas, claro que se va a resolver las cosas. Pero eso tiene que ser fruto de una discusión, no puede ser una cosa impuesta, que yo creo que es gran parte de los fracasos en un punto de los socialismos reales, por ejemplo, que esta idea de la socialización de ciertas cuestiones colectivas se imponen y no se discuten ni se deliberan. Me parece que quizás son debates muy del siglo XX, por ejemplo, la cultura proletaria, qué sé yo, este tipo de cuestiones, o el ateísmo incluso en algunos países que se decretaba la imposibilidad de ejercer la religión, el derecho al culto, que para mí es una cuestión democrática que se tiene que resolver socialmente. Por más convencido que yo esté, no lo puedo imponer. Genial. Yo valoro en lo más profundo tu compromiso democrático y no de entregar una fórmula de cómo hacer las cosas a tu pinta o a la pinta del movimiento. Y ojalá que llegues a un lugar de poder para poder disrumpir el discurso, para poder cambiar la discusión y para poder tener aliados dentro del Congreso para poder instalar el tema de la democracia directa y del poder popular organizado. Te agradezco mucho
las reflexiones que has compartido con nosotros. Ha sido tremendamente productivo, por lo menos para mí, aprender tanto de ti y de la experiencia, de la sindicalización, del desafío que significa sindicalizar en un país como Chile, que es anti-sindicato, y de toda esta experiencia de explotación en distintos escenarios. Así que te deseo la mejor de las suertes en la nueva, en la elección y cuenta con nosotros para apoyar tu candidatura. Bueno, muchas gracias por el espacio, gracias por el tiempo, que eso es algo muy preciado últimamente, y explayarse de los temas, ¿ya? Una última cosita nomás, bien cortita. Yo creo que yo ocupo un cargo de poder en un punto. El poder estar a la cabeza de una organización y tener una voz potente en ese sentido, yo creo que esos son espacios que son importantes, que son valorables y que no tenemos que perder la perspectiva que como trabajadores, sobre todo como clase, si nos organizamos colectivamente y luchamos con una perspectiva clara, podemos ganar. ¿Ya? No hay que esperar a ser diputado, digamos, para impulsar esta clase de debate y resoluciones finalmente. Eso. Sí. Sí, bueno, también voy a hablar último, lo siento. No También importa. te agradezco enormemente, digamos, también el tiempo. Me felicito por haber tenido la oportunidad de compartir y hacer algunas preguntas. Y quedé muy ansioso de poder reeditar quizás esta conversación con un poco más para ahondar algunos temas, sobre todo el tema de la producción y la alternativa. Y si bien eh, si este, este ánimo como tan democrático, efectivamente uno debería digamos, probar distintas cosas y dentro de la dialéctica del ensayo del error, ir renovando las distintas alternativas que se puedan ir dando, ya sea cooperativismo, capitalismo de Estado, o sea, yo veo cuando el Estado es capitalismo de Estado, más que nada, u otra que a lo mejor ni siquiera aún se nos ocurre y hay cosas que a innovar. Yo creo que fundamentalmente, así como en el debate se puede plantear esa innovación y la construcción de ese consenso para probar determinadas fórmulas que pueden ser insospechadas, o sea, que a lo mejor aún no imaginamos. Si en definitiva lo que nos ha movido es la innovación y la imaginación, y eso es lo que nos ha puesto en este punto, como especie, si se quiere. Un punto, no sé, un equilibrio inestable, pero bueno, estamos aquí y hay que tratar de innovar para que efectivamente se logre como enderezar un poco los rumbos que existen. La democracia es una acción política inherentemente abierta, si la entendemos desde la deliberación. Así que creo que dentro de esa experimentación que hablabas, Antonio, en términos de la deliberación y de la capacidad de estar abierto a la disidencia interna, eso creo que mantiene las estructuras sindicales y de organización de manera horizontal, nos mantiene más cercanos a la base. Entonces, ojalá que si llegas a salir candidato puedas estar impermeable Eso sí. a las tendencias oligárquicas que obviamente tú vas a estar en un escenario hostil en que van a tratar de cooptar tu liderazgo para cortarle las alas al movimiento. Entonces, veo que desde tu trayectoria eres una persona bastante firme, lo que me llena de esperanza de tener por lo menos algunos de los representantes que sean realmente democráticos y que se mantengan firmes junto al pueblo. Así que muchas Mm. gracias. No, muchas gracias a ustedes.